Muchas gracias, hermano vicepresidente. Un saludo especial al hermano presidente, comandante Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente del Consejo de Estado y de Ministros. Hermanas, hermanos presidentes, vicepresidentes, cancilleres, a organismos internacionales que acompañan este acto, a todas las delegaciones, a la presidenta electa Michelle Bachelet de Chile, a todas y a todos. En primer lugar, deseo expresar mi admiración, mi respeto, mi agradecimiento al pueblo cubano y a la Revolución Cubana, que hoy nos acoge con los brazos abiertos de forma hospitalaria y orgullosa a los gobiernos de América Latina y del Caribe. Decirles al hermano comandante, presidente Fidel Castro, como presidente de hoy y gobiernos, misión cumplida con él, que su gran aspiración, su gran lucha con su pueblo, junto a nuestros próceres de la liberación, como también de esos guerrilleros de la independencia y actuales guerrilleros, ahora presidentes, pues lucharon por la liberación de nuestros pueblos. Y ese deseo, esa lucha se consolida con la cumbre de CELAC, que después de tantos años de sometimiento, de humillación, de opresión, hemos perdido el miedo para liberarnos del imperio. Seguramente acá tenemos diferencias todavía, escuchando las distintas expresiones que vienen de algunos presidentes, pero quiero decirles, hermanas y hermanos presidentes, a todas las delegaciones, quienes venimos desde nuestros antepasados condenados al exterminio, o amenazados o sometidos al esclavismo. Ayer nuestra hermana presidenta Dilma decía, negros, indios, blancos, ahora nos hemos propuesto a liberarnos. Obreros explotados, junto a otros sectores. No perdemos la esperanza que un día acá estemos sentados presidentes de gobiernos antiimperialistas, anticomunistas, antiimperialistas, anticolonialistas. No pierdo la esperanza que un día los gobiernos sean antineoliberales, porque venimos y somos parte de las luchas de la liberación de nuestros pueblos. Pero es un avance muy importante que todos, nada menos, estemos en Cuba para seguir debatiendo la liberación de nuestros pueblos. No solamente una liberación, sino integración. Y ahí resalto los documentos que se han metido. Hay que acompañar con la descolonización a nuestros pueblos mediante nuestros gobiernos, si pensamos una liberación definitiva de nuestros pueblos. ¿Por qué digo descolonización? Ayer, escuchando la intervención de algunos hermanos del Caribe sobre problemas de nacionalización de un país, me doy cuenta que todavía algunas de nuestras constituciones políticas son copia fiel de algunos países europeos. Yo también en Bolivia escuché decir, por ejemplo, algunos docentes de la Facultad de Derecho que dicen, yo soy el mejor docente del derecho romano. Y otro dice, yo soy el mejor docente del derecho anglosajón. Y yo me pregunto, ¿dónde está el derecho de la patria grande? No tenemos docentes de nuestros derechos o de la norma que se puede implementar.
en Bolivia tuvieron que refundar para pasar del Estado colonial mendigo a un Estado plurinacional digno, con la participación democrática del pueblo boliviano, mediante una asamblea constituyente, para acabar esas normas que vienen desde afuera y desde arriba. Todavía cuando estamos sometidos a la dictadura jurídica, a veces no se puede acelerar la inversión. Cuando algunas políticas o algunas empresas nos piden primero seguridad jurídica para la empresa y para la plata, pero no para el ser humano, no para la vida humana. Todavía tenemos profundas diferencias con las políticas que quieren implementar desde afuera o desde arriba. Y ahí escuché también decir a algunos de nuestros abogados, dice, hay que descolonizar el derecho para nacionalizar la justicia. Evidentemente tenemos todavía la justicia. Quiero decirles, hermanas y hermanos presidentes, en Bolivia hemos empezado a nacionalizar los códigos. Después desde la fundación de la República, 1825, todavía estaban en vigencia códigos españoles, códigos norteamericanos, ingleses. Hemos empezado a cambiar con un equipo técnico, jurídico, para poder cambiar esos códigos, y los códigos sean en base a la vivencia, a las necesidades de nuestros pueblos. Por eso siento que es importante acompañar a la liberación, la integración, pero también la descolonización. Pero estamos convencidos, y estoy convencido, que las políticas de sometimiento bajo el reparto mundial, digo esto, el reparto mundial, a ver, en América Latina, especialmente en la zona de Sudamérica, la llamada Tratado de Tordesillas, 7 de junio de 1492, se dividieron por encima de los pueblos, sin tomar en cuenta los pueblos. Los grandes dueños del mundo por entonces, entre España y Portugal. Y nos dicen además de eso, que los indios no tienen alma, por tanto no tienen derecho a la tierra. Como no tenemos derecho a la tierra, por supuesto ahí vienen las políticas de exterminio a los pueblos indígenas. Pero ¿para qué el reparto mundial? No solamente en América o en Aviala, sino también en África y Medio Oriente, a veces sobre pretexto de combatir al comunismo. Este reparto mundial para el dominio imperial y en otros tiempos para el saqueo neoliberal. Y este grupo de trabajo de presidentes de gobiernos que nos hemos propuesto liberarnos, pues queremos acabar con esa dominación, con esa opresión y saqueo a nuestros recursos naturales. Sin Estados Unidos no habrán golpes de Estado. ¿Y por qué le digo, hermanos presidentes, hermanas presidentas? Yo presté el servicio militar obligatorio el año 1978. Ese año, 78, conocí 3 presidentes generales y golpes de Estado. En la historia de Bolivia, desde el 52, 53, en 24 horas habían 3 presidentes. En 18 años, 19 presidentes. Cuando los pueblos democráticamente se levantan para liberarse frente al saqueo, frente a la dominación, la embajada de Estados Unidos viene a hacer golpes de Estado. Mis hermanos mayores, que han sido víctimas de las dictaduras militares, ¿qué me dicen? Hermano presidente, cuídese de la embajada de Estados Unidos. Y me dice, lo que dijo una oportunidad acá, donde hay solo en Estados Unidos no hay golpe de Estado porque no hay un embajador de Estados Unidos en Estados Unidos. Y donde hay embajador de Estados Unidos hay golpe de Estado. Y esa es parte de nuestra historia en América Latina y el Caribe.
quiero decirles, yo mismo a veces no puedo creerme de mí mismo y ese proceso o esta revolución democrática cultural, porque antes que llegue a la presidencia, en los cinco últimos años antes, habían cada año un presidente, 5 presidentes. Y después de la refundación, un solo presidente. El último presidente del Estado colonial mendigo y el primer presidente del Estado plurinacional digno en Bolivia, gracias a la conciencia y a la lucha del pueblo boliviano. Estabilidad política, estabilidad económica y estabilidad social. ¿Qué nos decían presidentes procapitalistas, proimperialistas? Si nacionalizas los recursos naturales, no va a haber inversión, por tanto no va a haber empresas que puedan invertir en Bolivia. Falso. 2, 3 datos importantes. Nacionalizamos los hidrocarburos. Ha cambiado la economía nacional y ha mejorado la inversión también. La renta petrolera del 2005, antes de que sea presidente, eran apenas $300 millones. Gracias a la lucha del pueblo boliviano, el año pasado, 2013, la renta petrolera ha pasado $5.500 millones. Para un país que tiene 10 millones de habitantes, pues esa plata nos da mucho respiro, sin tomar en cuenta otras empresas públicas que rentan al Estado. Nos decían que si nacionalizas los hidrocarburos, no va a haber inversión. El 2005 estaba programada una inversión de $200 millones del sector privado. Para este año tenemos inversión más de $3.000 millones. La plata del pueblo, la plata del Estado, no la privada. Es verdad, respetamos a la inversión extranjera. Ellos son socios, no dueños de nuestros recursos naturales. Y por esto estoy convencido, sin Estados Unidos no habrá más saqueo a nuestros recursos naturales. Sin Estados Unidos, en el CELAC no habrá un golpe de Estado para sacar a presidentes proimperialistas o procapitalistas. Y esa es nuestra pequeña experiencia. Antes crecía el desempleo. En nuestra gestión saben los organismos internacionales que acompañan este acto. Bajamos de 8% a 3% el desempleo. Por supuesto, con mucho esfuerzo. Antes crecía el analfabetismo y gracias a algunos bonos y rentas para la niñez, bajamos la deserción escolar de más del 6% a menos de 2%, 1%. Un trabajo conjunto con la participación del Estado, con las políticas sociales. En su momento escuché comentar a nuestro hermano presidente de Colombia sobre la Alianza del Pacífico. Todos tenemos derecho a buscar nuestras alianzas. Pero yo escuché que mediante la Alianza del Pacífico, ¿cómo se privatiza o se liberalizan los servicios básicos? Para nosotros los servicios básicos es un derecho humano. Estamos hablando del agua. Estamos hablando de comunicación, energía, agua, comunicación. Los servicios básicos